Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y volvemos con nuestra sección Un Banco, una historia, en la que, ya saben, hablamos con personas en la zona norte de Madrid que tienen mucho que contar. En este caso, charlamos con Marina Brito, educadora infantil que trabaja en Tres Cantos. Hasta allí se ha trasladado nuestra compañera Selene Serrano para hablar un rato con ella y conocer qué nos tiene que contar. Selene, cuéntanos. Buenos días, Fran. Pues sí, Marina nos abrió las puertas de su pequeño caos controlado para contarnos por qué ella se decantó por esta especialidad, pero también por qué lleva a cabo y cree en una manera de educar, en concreto la Montessori. Nos cuenta cómo es trabajar con este método, aunque adelantamos que sobre todo consiste en dejar que los niños descubran su propio aprendizaje, siempre guiados, por supuesto, de las educadoras. Además, Marina ha compartido con nosotros y nosotras algunas experiencias personales o ejemplos de actividades y consejos para educadores que quieran aplicar este enfoque en sus ideas. Marina Brito. Una vez más, en la sección Un Banco, una historia, hablamos esta vez con Marina Brito, educadora infantil en Tres Cantos, que nos cuenta un poco su experiencia con los niños y las niñas a las que lleva, qué es este método, el Montessori, que es con el que ellos y ellas trabajan, y también pues vemos un poco el ambiente en el que se hace. Pues Marina, cuéntanos un poco cómo has llegado a este mundo de la educación infantil y en concreto al de Montessori. Bueno, pues yo siempre he querido ser profe. Para mí fue muy fácil decidir qué estudiar, porque desde chiquitita he tenido muy claro que quería estar con niños pequeños. Siempre me he sentido como muy a gusto con la energía de los niños en general. Y cuando empecé a estudiar en la carrera, me di cuenta que lo que nos contaban no que era más fácil, era pues opositar, estar en un cole público, pero yo veía que la educación que yo quería llevar a cabo, que era como más conexión alma a alma del docente con el niño, era inviable en una escuela con 30 alumnos para una persona. Entonces me empezaron a llamar las metodologías activas, metodologías que estaban más individualizadas, ponían en el foco de atención los intereses de los niños. Entonces como que eso me empezó a llamar más. Entonces descubrí un máster en la metodología Montessori justo después de terminar la carrera y me formé en ello y me encantó. ¿Y qué es exactamente Montessori para los que no lo conozcamos? Bueno, la metodología Montessori se centra en el niño. Entonces, todo el ambiente está preparado para que el niño, de forma individual, se acerque a los lugares que más le llaman la atención y explore por sí mismo o por sí misma lo que más le interesa. De tal manera que el ambiente está organizado por espacios. En un espacio tenemos, por ejemplo, el área que se centra en el desarrollo cognitivo, ¿no? O lógico-matemático. En otro tenemos vida práctica, que vida práctica se centra en la presentación de materiales para la vida adulta o la vida cotidiana, ya sea superficie de limpiezas, limpieza de superficies, preparar alimentos, cortar o pegar, cosas así, actividades así. Ponemos esas actividades a su alcance y ellos, moviéndose por el espacio libremente, pues inspeccionan donde quieren. ¿Y cuáles son los mayores retos de estas disciplinas? Pues mira, te diría que para mí como guía es cuando un niño tiene interés en coger un material. Montessori se centra en que el guía presenta de forma individual al niño. Entonces en un ambiente, nosotros tenemos 13 niños, en un ambiente en el que un niño coge un material que le interesa y vas a presentarle, es fácil que los otros 12 vengan a interesarse, ¿no? Entonces para mí es un poco complicado a veces, pero tengo la gran ayuda de Marta, que entre las dos hacemos como muy buen equipo. Entonces una se tiene que encargar de todos los demás que estén en un espacio y que la otra guía pueda presentar el material. Te diría que ese es como el principal reto. Luego también es verdad que como en Montessori no se trabaja con plástico, se trabaja con materiales nobles, entonces de cerámica y de cristal, claro, ahí pasa que los niños pues cogen un vaso de cristal, lo tiran al suelo, lo rompen. Entonces es un poco engorroso eso a veces, ¿no? Pero bueno, es muy gratificante, la verdad. ¿Y cómo es un día a día con vosotras? Porque os hemos pillado ahora en el Garden y además es en inglés. ¿Cómo funciona todo esto en su conjunto? Muy buena pregunta. Pues bueno, ellos llegan por la mañana y desde que entran aquí les hablamos en inglés. Entonces ellos tienen muy, muy asociadas algunas palabras de las rutinas porque se repiten mucho. En esta edad todo es muy repetitivo, todos los días hacemos exactamente lo mismo en el mismo tiempo. Entonces los niños, a eso les ayuda un montón. Entonces desde la semana 2 ya saben lo que hay que hacer, repiten las palabras, son muy graciosos. Entonces ellos llegan por la mañana, nos cambiamos los zapatos, nos ponemos los zapatos del ambiente
y empieza el ciclo de trabajo Montessori, que dura 1 horita y 10, en la que, como te contaba, pues ellos se mueven por el espacio, cogen los materiales que le llaman la atención, trabajan de forma individual y luego cuando terminan de trabajar cogen su material, lo dejan en la estantería y cogen otro. Esto dura 1 horita. Y luego, después del ciclo de trabajo, hacemos una asamblea en la que preguntamos cómo nos sentimos por la mañana, repasamos los nombres de los compis, contamos algún cuento y lo que hacemos es que dependiendo del día o de la sesión en la que estemos, traemos algo de fuera al ambiente para que ellos conozcan. Por ejemplo, si estamos en invierno, pues a lo mejor traemos frutas que comemos en invierno o hablamos de la nieve y traemos a clase hielo y lo pueden tocar, es como todo muy sensitivo y aprenden un poco de su entorno y lo que está pasando fuera, lo traemos como al espacio, ¿no? Ujú. Entonces, después de esta asamblea, comen el snack, que a veces preparan con nuestra ayuda, pero intentamos que preparen ellos, cortan su banana, su frutita, tal, comen y nos vamos al garden 1 hora. Y después del garden ya comemos, se lavan los dientes y se van a dormir. Y ya vienen mamá y papá. Ujú. ¿Cuántas horas son en total, más o menos? Pues ellos, la mayoría vienen a las 9 y se van a las 4. Y consejos, no sé cuánto tiempo llevas, también esta es una pregunta que tengo, y consejos para otros educadores o educadoras que se estén metiendo en el mundo Montessori. Ujú. Pues mira, yo en esta escuela llevo 1 año y medio, casi. He estado en otras escuelas Montessori antes, pero en esta llevo 1 año y medio. Y consejos para educadores, pues mira, diría que busquen siempre seguir formándose en metodologías que estén centradas en la conexión de los niños, tanto con ellos mismos como con la tierra y la sociedad, porque creo que se está perdiendo. Sería importante y bueno volver al origen y volver al sentido real de la educación, ¿no? Siento que hay veces que por comodidad o muchas veces también por las condiciones en las que vivimos la mayoría de los educadores, es complicado atender de esta manera individualizada al niño, pero realmente es muy importante crear un apego seguro en la que el niño sabe que puede contar contigo de verdad como persona. Entonces eso, que se interesen por este tipo de metodologías les va a ayudar mucho a generar una educación de calidad. Ujú. Diría que es como el highlight. Qué chulo. Y finalmente, ¿alguna anécdota que nos quieras contar que hayas tenido con los peques y las peques? Bueno, pues la verdad es que tengo muchas todos los días, Claro. porque tienen 1000 ideas que yo me parto de risa. Pero a raíz de esto que hablábamos de trabajar Montessori, una de las cosas que tenemos en el ambiente, en 2 apartados, es trabajar los órganos del cuerpo. Entonces, en lenguaje, los niños asocian la imagen real, o sea, cogen el objeto real del órgano y lo identifican con la tarjetita, ¿no? De tal forma que brain, pues va con brain, entonces así, ¿no? Entonces, este niño, que no tiene ni 2 años, sus papás son médicos los dos, y entonces es muy gracioso porque él coge el órgano del cuerpo y como que se lo intenta meter, es como que ya sabe que el cerebro va en la cabeza, entonces como que se lo intenta meter en la cabeza, el estómago, se lo intenta meter así. Es muy guay ver cómo van aprendiendo todas las partes del cuerpo, jugando, en inglés además, y sin darse cuenta, ¿no? Qué Están chulo. aprendiendo anatomía. Pues muchas gracias, Marina, por Muchas gracias a este ratito, y te dejo ya que escuchamos el vídeo que tienes por aquí fuera. Gracias. Muchas gracias. Una profesión que es completamente necesaria y, ojo, cansada, que no debe ser fácil lidiar tanto tiempo con tantos peques y que además requiere de muchísima implicación emocional. Pues sí, muchas gracias por supuesto a Marina, que nos ha hecho un hueco en pues ese trabajo suyo tan intenso, ¿no? De educar a los pequeños, de ayudarles a guiarles en su vida en los primeros años y sobre todo por haber compartido esta historia, aunque en este caso en unas banquetas para niños y niñas y no en un banco, como es el título de esta sección. Selene Serrano, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Fran.